Me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más. Esta noche tenemos en el estudio a Amarilis García. Amarilis García está actualmente en una posición de liderazgo muy importante dentro de una compañía a nivel mundial. Y la verdad, Ami, te voy a mencionar Ami durante el resto del programa. Uh-huh. Me siento muy entusiasmado, muy contento porque estás aquí, porque estás bloqueando parte de tu tiempo para regalarnos muchas experiencias, muchas notas, muchas historias. La verdad es que estuve ahí curioseando también tu perfil. Uh-huh. Y me gustaría que comenzáramos, Ami, con cómo llegas el día de hoy, cómo ha sido tu día y cómo comienza un día de Ami, muy en particular. Muy bien, pues muy buena pregunta. Creo que me considero una persona muy dinámica, entonces al final creo que la parte de no tener una rutina establecida es algo que a mí me motiva. O sea, los retos y las cosas diferentes en el día a día me motiva. Hoy en particular estuve atendiendo algunos temas críticos, pero al final siempre los veo desde la parte positiva de cómo los enfrento en conjunto con mi equipo y también qué trae de aprendizajes, no solo para mí, sino para el sistema completo, hablando de tanto la parte profesional, pero también la personal, ¿no? Entonces, digamos que hoy tuve un día muy dinámico. La verdad es que así son mis días. Y pasando a la segunda pregunta que me haces, ¿cómo empiezo mi día? Básicamente tengo una alarma, ya es casi creo que biológica, entonces me levanto muy temprano y una de las cosas que he aprendido en los últimos años es agradecer. Y entonces, más allá de la religión, más allá de eso es agradecer y sí hacer una oración, sobre todo el análisis de a lo mejor cómo me fue un día anterior y qué espero del día actual. Hago ahí una pequeña reflexión y agradezco. Creo que esa es una gran diferencia que he hecho en los últimos años. Lamentablemente también traía una dinámica de hacer ejercicio y por ahí la dejé, espero retomarla muy pronto. 30 a 40 minutos de HIIT, sobre todo ahí actividad como que de recargar energía, y es algo que quiero como retomar. Otra de las cosas que hago es sacar un ratito a mis perritas. Ahorita eso sí lo estoy haciendo, ahorita tengo 2 perritas, entonces también son como también una parte de una gran distracción para mí. Y bueno, de ahí ya me dirijo a la planta, al trabajo, y mi día empieza casi siempre con recorridos. La planta, tú lo sabes, es bastante grande, entonces trato de abarcar o de organizar mi agenda para estar muy presente en piso. Siempre he sido así. Desde que comencé mi carrera profesional es mucha presencia. Para mí, que un líder esté presente con la gente es sumamente importante. A veces voy con algún enfoque a reconocer, algunas veces hay temas críticos y quiero estar involucrada. No necesariamente porque soy la gran experta, sino porque realmente quiero destrabar temas y acelerar y hacer que las cosas sucedan, y entonces tengo que estar ahí. Y después creo que la dinámica obviamente de una agenda, ya de una posición de liderazgo, de dirección, pues obviamente me absorben las reuniones. Y siento que trato de hacer que las reuniones sean muy prácticas, o sea, la toma de decisiones me desespera cuando estoy en reuniones y cuál es el punto, ¿no? Entonces, normalmente busco y cuál es el objetivo y qué decisión vamos a tomar de la reunión. Pues mi comida, que es sagrada, la verdad es que soy aficionada a comer bien, entonces hago freno para hacer mi comida, ya sea que me dé tiempo de ir a casa, o tener una comida ahí con el equipo. Mis horarios son extendidos. La verdad es que trabajo 12, 13, 14 horas diarias y entonces sí, normalmente salgo bastantito tarde.
Y bueno, ya en la salida prácticamente llego a casa y si no hago esa combinación de ejercicio, otra vez saco a mis mascotas. Les dedico, la verdad es que tiempo. Siento que cuando veo perritos ahí encerrados y digo, como, ¿para qué entonces tienes mascota, no? Entonces, la verdad es que sí les dedico mucho tiempo y la verdad es algo que a mí me nutre, que siento que de hecho me pone muy alegre. ¿Cómo se llaman? Una se llama Muñeca y la otra se llama Luna. Sí. ¿Son de la misma raza? Son de la misma raza, son Jack Russell. Entonces tienen muchísima energía. De hecho, Muñeca es de mi pareja y el año pasado yo perdí a mi perrita. Tenía una chihuahua. Estuvo alrededor de 15 años conmigo. Falleció en octubre. Y la verdad fue una gran pérdida para mí. Era mi compañera fiel. De hecho, en los diferentes movimientos, en los últimos movimientos que tuve y también sobre todo en mi movimiento de Monterrey hacia Toluca, pues obviamente fue mi gran apoyo porque me alejé un poco de mi familia, entonces era como mi gran enfoque, ¿no? Entonces, Muñeca tiene prácticamente desde enero conmigo, porque pues quedó preñada, entonces prácticamente yo cuido a Luna desde que nació, ¿no? Entonces ha sido, la verdad, una locura, pero también una fascinación tener una cachorrita. Nunca me ha tocado la experiencia, pues de todo el proceso de un cachorrito desde su nacimiento. Y bueno, ahorita ya tiene prácticamente casi ya los 3 meses Luna y la verdad encantada. Sí, es como está llena de energía y todo el tiempo quiere jugar y entonces eso me distrae mucho. Y bueno, también yo creo que el tema de la cena, el sí compartir mucho tiempo con mi pareja de cómo estuvo nuestro día, eso también creo que me desconecta mucho. Y también tener una perspectiva bien diferente. César es médico, es neonatólogo, entonces el compartir experiencias bien diferentes también hace agradecer de súper diferentes. El problema que yo tengo es muy diferente de lo que tú tienes, ¿no? Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua, claro. Pues o sea, no se compara con la problemática que a veces él vive, ¿no? O a veces al contrario. Entonces creo que esas charlas ayudan muchísimo. Y bueno, creo que ese es como un día completo. Pero algo que me encanta es que nunca tengo días iguales. Creo que eso es algo que yo agradezco muchísimo. Creo que sí, la monotonía no es algo que a mí se me dé, porque busco como cosas diferentes todo el tiempo y esta posición definitivamente me lo está dando ahorita, ¿no? Es muy interesante esto que compartes. Al principio, comentaste muchas cosas, pero al principio el iniciar tu día agradeciendo, se me hace algo genial. Profundizando un poquito en esa parte, ¿lo haces a través de un guía? ¿Lo haces a través de una aplicación? ¿Tienes ya algún ritual determinado? ¿Cómo agradece a mí? Bien, fíjate que no como tal, como una guía, pero sí digamos que ya sigo cierto protocolo, okay. Porque la verdad es que también soy muy disciplinada y soy literal de paso a paso. El primero es que sí sigo una cuenta en Instagram de oraciones y ahí todos los días es lo primero que veo. O sea, es lo primero que veo. La leo, la reflexiono muchísimo y después me paso al tema del agradecimiento. Eso ha cambiado mucho, te digo, en los últimos años. Específicamente, de pronto hoy agradezco porque sé que voy a tener esta situación y a veces son situaciones en las que pues son retos o temas complejos que ya de entrada sé que ese día voy a tratar y agradezco esta situación porque sé que me va a fortalecer. Agradezco, no sé, imagínate que va a llegar mi mamá y agradezco y va a ser sumamente importante para mí su presencia, ¿no? Entonces es como adelantarme y decir, esto que viene hoy me va a ayudar, ¿no? Y
y luego hago un par de oraciones que ya tengo, ¿no? Entonces, la verdad es muy rápido, pero sí siento que la vibra con la que entro en el día o en el mood que entro en el día me ayuda y hace toda la diferencia. Justo eso te iba a preguntar. Hay muchas, las formas de arrancar el día son distintas de cada persona. Me parece que esta de agradecer es algo genial. Pero ¿desde cuándo lo haces? ¿Hay un parteaguas en tu vida que provoca esta parte de iniciar así un día? Sí, yo creo que tengo, que serán unos 2 años más o menos. La gran diferencia fue a partir de un proceso de coaching que tuve. Estuve con un especialista, es terapista, o sea, es psicólogo. Y creo que me ayudó a destrabar muchos temas. De pronto, mi personalidad era muy enfocada a poca inteligencia emocional y me empezó a ayudar muchísimo en cómo destrabar ciertos temas y conocerme muchísimo mejor. Y uno de los grandes enfoques fue agradecer, ¿no? O sea, el decir, está esta situación, pero cómo no la ves desde la perspectiva como negativa y te clavas en la parte como muy negativa. El que sí aceptes el tema de, pues está este sentimiento ahí en medio, ¿no? Pero cómo lo controlas, cómo controlas la situación y ves la parte también del uso positiva, ¿no? De hecho, trabajé mucho el tema de sentimientos. Y entonces sí era la típica que me flagelaba en caso de algún error que cometiera. O pues si estoy triste, o sea, la tristeza me duraba semanas, ¿no? Y hoy considero que tuve una gran evolución con su apoyo, de darme cuenta que al final todo el tema de sentimientos tiene una parte de oscuridad y también de luz. Y entonces la tristeza no es mala, o sea, la tristeza no es mala, pero es más bien cómo la enfocas y a qué te mueve la tristeza, ¿no? El enojo tampoco es malo, pero a qué te mueve el enojo. Y entonces creo que de ahí empecé a identificar muchísimo más rápido estos sentimientos en mí y moverme hacia la parte positiva. Y uno de los aspectos fue cómo realmente me reconozco ante situaciones complicadas, pero las agradezco. Y las veo en pro de mi crecimiento y de mi evolución, ¿no? Creo que ese fue un gran parteaguas. Y bueno, ese fue un proceso de varios meses. Y la verdad es que es un excelente psicólogo, Jazz Alemán. Se los comparto. Okay. Para que lo sigan ahí en sus redes. Lo vamos a poner ahí en los comentarios. Sí. Hay un autor que menciona que la canasta básica es huevos, tortillas y terapia. Terapia. Definitivo. Ok. Fíjate que justo antes de comenzar a grabar, te compartía esta evolución que estamos dando en el podcast de generar justamente este tipo de charlas genuinas con personas que en lo particular admiro. Tenemos poco tiempo de conocernos realmente. Yo estoy 1 año, 9 meses, 10 meses de haber llegado a la misma ciudad en la que nos encontramos hoy. Sí. Pero identificas, vas desarrollando un ojo, un ojo que te va diciendo ciertas cosas que van haciendo las personas diferente, ¿no? Entonces, cuando te conocí, la oportunidad que hemos tenido de trabajar en diferentes proyectos, me despertó ese genuino interés de poder conocer más allá de la directora de planta, ¿no? O sea, porque atrás de ese casco, sí, y de esas botas, porque te ves completamente diferente. Sí. Soy testigo, sí. ¿No? Hay una persona, hay una persona, hay un humano, hay una humana, hay una hija, hay una persona que ama a los perros, hay una persona también muy creativa, que ahorita vamos a entrar en esa parte. También hay una persona que le encantan los libros. Estuve revisando por ahí
que te gusta mucho leer. Mucho. También en alguna ocasión tuve la oportunidad de escucharte, también entrevistaste a una persona que está en una posición de liderazgo y cerraste esa conversación con una frase muy, muy bonita, muy padre, que se me quedó mucho ese punto en particular. Pero regresando a lo que te comentaba, el líder tiene muchas características y muchas definiciones, pero esta parte de la terapia, esta parte de tener una forma de desahogar emociones, porque al final tú las tienes muy bien detectadas, ¿no? De la parte de la inteligencia emocional. Y quiero darte este contexto para llevarte a lo siguiente. ¿Qué decisiones han marcado tu vida o cuáles han sido que has tenido que tomar para estar el día de hoy en donde estás? Wow, qué buena pregunta. Ay, creo que han sido varias. Creo que de las primeras, fíjate que creo que es chistoso. Mi carrera en la compañía empieza mucho empujando esta parte de realmente ganarme un puesto, dejando atrás el tema de género en una industria que es complicada, hablando de las oportunidades en su momento, cuando yo empezaba mi carrera, que ya llevo más de 12 años en la compañía. Y creo que una de las decisiones más complicadas, de hecho en su momento, fue tener que decir adiós compañía, porque de hecho tuve un periodo donde yo estaba como en la parte de hacer mis prácticas profesionales, y después acepté ser externa, o sea, no directamente contratada por la compañía actual en la que trabajo, porque a mí me apasionaba la compañía, y aparte tú lo sabes, es ícono, ¿no? De donde yo soy, que es Monterrey. Entonces era mi gran sueño, pero de pronto hubo un momento en el que no hubo oportunidades para mí por ser mujer, básicamente, y por ser muy joven, ¿no? Entonces yo insistía tanto en la oportunidad y de tener un lugar en la parte de operaciones, que creo que una decisión importante fue, ok, si no hay aquí esta oportunidad, la tengo que buscar afuera, aún y me apasione tanto esta industria, ¿no? Y te decía de manera chistosa, porque luego la posición en la que encontré fuera, pues fue otra industria complicada, que es la acerera. Entonces me fui a una acerera. Y entonces ahí empezaba también a hacer mi carrera poco a poco, y me vuelven a hablar de la compañía, de hay una posición para ti ya de manera directa, ¿no? Entonces creo que esa valentía de decir, bueno, aquí no hay un espacio, yo quiero e insisto que quiero estar en operaciones, y las voy a buscar. O sea, y al final ve el universo que me regresó de nuevo, y recuerdo que cuando regreso me dicen, bueno, tú estás entre el acero y la cerveza, decídete. El director en ese entonces me dijo, o sea, decídete, estás entre el acero y la cerveza. Y yo, no, más bien ustedes decídanse. Yo estoy súper decidida que quiero estar con ustedes. Entonces creo que esa ha sido una de las fuertes. Y la segunda, per se, creo es seguir haciendo este camino, que ha sido un camino complicado, porque me ha tocado ser la primera en casi todas las posiciones en las que he estado. Tanto la primera en ser de las más jóvenes, la primera mujer en la posición, y creo que esa decisión al final sí genera cierta presión en mí, ¿no? Claro. Creo que yo podría marcar esas dos muy grandes. Uh-huh. Comentaste algo bien interesante, la parte de género, sí, más talento. Sí. Te he escuchado decirlo mucho en reiteradas ocasiones. Me queda claro que hay un contexto detrás. Ajá. Pero ¿qué es una persona talentosa para ti? Uh-huh. Tú eres una persona talentosa para los ojos de muchas personas, incluyéndome. Pero ¿qué necesitamos para llegar a ese nivel de talento? Uh-huh.
estás acostumbrada a ser la número uno por circunstancias, por factores, pero también estás acostumbrada a pelear las posiciones y a ganarlas no solo por el simple hecho de ser mujer, sino porque además de eso hay una lista de talentos. ¿Qué hizo diferente a mí de esa lista de talentos para asumir estas posiciones en diferentes industrias o en diferentes etapas de tu vida? Mira, creo que el diferencial de AMI pudiera verse en uno o dos aspectos. Creo que el primero, y es el que trato siempre de transmitir con mi equipo, es el hacer que las cosas sucedan. Creo que ese es uno de los puntos que para mí es un gran diferencial en un líder, en un colaborador. O sea, quien te venga y te ponga una propuesta en la mesa, y quien no te venga y te ponga problemas, ¿no? O sea, al final es cómo en el día a día hago que las cosas sucedan. Para mí creo que ese es el gran diferencial. Siempre que tengo problemas, porque todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene crisis, todo el mundo tiene áreas que trabajar en el día a día, cómo hacer que realmente eso cambie y tengamos un aprendizaje y hacer que las cosas sucedan. Para mí ese es uno de los puntos más importantes, y llevar propuestas diferenciadas a la mesa, ¿no? Esa es una. La dos, cuando veo a una persona talentosa, es que realmente es un líder integral. O sea, realmente cuando un colaborador no solo tiene un enfoque, sino sus aristas y su abanico es amplio, su visión es amplia. No solo ve el bien para él y para su equipo, sino para la organización completa. Entonces, esa empatía también me parece que es de una persona talentosa. Normalmente esa es mi visión como líder. Ese es un diferencial también de AMI. No suelo golpear si no entiendo y no estoy en tus zapatos, por ejemplo. Entonces, esa parte también me parece que para mí, desde mi perspectiva, una persona talentosa también tiene que ver con esta visión completa, no solo un enfoque, y muy empático de cómo es, ¿no? En sus relaciones. Y si pudiera mencionar un tercero, soy muy persona también. Entonces, soy muy cercana. Y eso me ayuda a conectar muchísimo. De pronto, las decisiones de los líderes se alejan. Y entonces ahí trato de hacer un balance, porque también no es tan bueno ser tan persona, porque luego te toma más tiempo. Las líneas son muy delgadas, ¿no? Claro, los límites son complicados, ¿no? Entonces ahí tengo que hacer un balance. Pero también me considero una persona muy de gente, ¿no? De conectar. Y entonces creo que esos son las tres aristas así como de los más grandes que yo veo y de lo que AMI aporta, ¿no? Y que ha hecho la diferencia. El tercer punto que comentas, quiero profundizar aún más. Hablas de empatía y hablas de mucha cercanía. Comentabas que ya cuando estás con botas, casco y chaleco, sí. Ya en el mood de directora de la planta, ¿cómo transmites este mantra, por llamarle de cierta forma, hacer que las cosas sucedan? ¿Cómo lo transmites a tu equipo cercano, a tu equipo de liderazgo? ¿Y cómo provocas que realmente comulguen con ese mantra, con esa idea, además de otros que seguramente tendrás? Te comento esto porque en muchas ocasiones esto de hacer que las cosas sucedan, la línea es muy delgada. Sí. Y es que a mí no me toca. Sí. Es que yo, ¿por qué lo tengo que hacer? Es que yo soy siempre el proactivo. Sí. Y llega un punto que cansa ser el proactivo. Digo, todos hemos pasado nos hemos sentido en alguna ocasión así. ¿Qué le compartes a tu equipo para que pueda
llevarse esta ideología y no la malinterprete y sobre todo no la ejecute de forma equivocada. Sí, fíjate que tocas un punto importante porque sí, esto es del día a día, y son discusiones sobre todo con las áreas en donde quién tiene que hacerlo, dónde lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero yo estoy haciendo más, pero él no está haciendo. Y de pronto es a ti qué te toca hacer. O sea, no veas a la otra persona, a ti qué te toca hacer. Porque de pronto sí hay esta parte de fricciones de, pues es que yo estoy haciendo más y casi creo que él gana más que yo y porque yo voy a hacer, o porque yo me tengo que quedar aquí el fin de semana y él está en su casa, ¿no? Está gestionando desde su casa. Creo que el gran diferencial es no ver a la otra persona, sino enfocarte en ti y en lo que a ti te corresponde, ¿no? Creo que ha sido el mensaje de hazte cargo de tus responsabilidades y sí gestionar sobre cómo sí se pueden hacer las cosas, ¿no? De pronto ese diferencial, y creo que lo ha notado mi equipo y me lo ha reconocido, es de pronto destrabas todo, o sea, y eso es también algo que logras con esta conexión y con esta parte de trabajar en una red sólida en la organización y decir quiénes son las personas con las que tengo que tener una muy buena relación y mantenerla, pues para que me ayuden a destrabar en ciertos momentos. Entonces esa red yo la tengo muy clara y entonces es lo que le trato de transmitir al equipo, ¿no? Y es tu red de apoyo, quiénes son, y tienes que tener una relación muy sólida, y si no la tienes, preocúpate. Y también el tema en el día a día, cómo transmito este mantra, normalmente, y es también algo que uso mucho, les digo al equipo es, quítenle todas las quejas a la gente, ayuden y como resuelvan todo lo que la gente, por ejemplo, en piso está pidiendo. Pero una vez que la gente está viendo que tú estás resolviendo como líder sus quejas o sus pedidos, él luego empieza también a jalar a la gente de lo que esperas de la gente. Yo ya te entregué y te estoy apoyando, pero luego el balance pero yo espero esto de ti. Y el compromiso, ¿qué compromiso estamos haciendo? Entonces en piso, sobre todo luego ya mandos de operación o de liderazgo pues yo ya te apoyé en ABCD. ¿Y tu compromiso? Y entonces es ese seguimiento, ¿no? Ese cuestiono mucho. Y es la única manera en la que podemos hacerlo. No lo podríamos hacer de otra manera. B es un plan B. De hecho, soy de plan ABCD. O sea, creo que son esos dos lenguajes que uso mucho. Con mi equipo directo es hazte cargo y no estés viendo la contraparte necesariamente. Hazte cargo de lo que a ti te corresponde. Y el que ellos también me vean accionando para que también sea un ejemplo para ellos, ¿no? De si es posible. Y lo otro es mucho el tema de red de apoyos, te digo. Y hacia abajo es mucho el cuestionar y hacer que también sea parte de sus propuestas. Aunque a lo mejor yo los estoy ahí como cuestionando mucho hasta que venga de ellos y digan, ok, sí es cierto. O sea, no lo he visto desde esa perspectiva, ¿no? Para quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, nada más para que quede más claro, cuando mencionas la palabra gente de personal de piso, ¿a qué te refieres? Operadores sindicalizados, por ejemplo, toda la gente que pues está frente a máquinas operando equipos. Ok, que digamos que es el número más grande. Exactamente, el número más grande de personas. Okay, que hasta ese nivel me encanta llegar. O sea, hasta ese nivel mi comunicación es directa con la gente de operación en piso, que es la gran mayoría de la industria en la que estoy. ¿Por qué es así, Ami? ¿Y por qué no decides, como algunos otros liderazgos, poner barreras? ¿En qué momento decides quitar esas barreras? No en centrarte tanto, porque también existen liderazgos de esa manera. Claro, y ¿sí? Respetadas. No, claro. Pero bueno, desde un job grade, desde posición, desde pues yo aquí, tú allá. Claro.
del otro lado. Sí. Hasta en la universidad lo vivimos, ¿no? Tú eres ingeniera, ¿no? Sí. Yo tengo la parte licenciada. Desde ahí. El lado oscuro y el lado maravilloso de las cosas, ¿no? Entonces, me encanta esta parte que quitas barreras. Uh-huh. Y cómo lo calibras también. Uh-huh. O sea, para que realmente desde el otro lado uh-huh. se vea genuino uh-huh. y se considere así. Porque una posición de liderazgo, y te lo pregunto, es 3 veces más observada. Definitivo. Por sus comportamientos, por sus palabras, hasta todo. Por la forma en la que redactas, todo. Señalas, dices, etcétera. Uh-huh. Y te vas y te metes uh-huh. a donde hay un número importante de personas. Sí. ¿Cómo lo haces? ¿Qué nos puedes compartir en esa uh-huh. parte? ¿Por qué decides que las barreras en tu trabajo no es una buena estrategia? Uh-huh. Fíjate que, y es también una buena pregunta, porque dentro de algunos feedback que trato también de ser muy abierta al feedback y luego de ir como balanceando si me hace sentido, y también veo que es algo que luego escucho con recurrencia en temas de feedback, es de pronto eres como muy abierta a mí y de pronto es como marcar ciertos límites, porque al final te menciono que la gente me para y con tanta confianza habla conmigo y de ciertos pedidos que es de pronto son responsabilidad de mis gerencias, ¿no? En este caso. Pero para mí el tener la sensibilidad y el acercamiento en piso con la gente hace toda la diferencia en mi posición, porque entiendo la perspectiva y es algo de comunicación directa desde la persona que lo está viviendo, no de la gerencia, porque a veces podrá tener luego filtros la gerencia y no lo sense igual que yo. Donde sí hago un balance, de pronto no me gusta robar el liderazgo de mis gerencias. Ahí es donde me empieza a preocupar que de pronto la gente me ve a mí como el líder y no a la gerencia. Y entonces ahí nada más hago como esa calibración de aquí no soy yo, me encanta tu opinión, pero ahí está tu gerente. Velo con tu gerente. Y entonces ahí trato como que de mediar. Entonces, lo que más hago hoy actualmente desde la posición es mucho escuchar. O sea, voy, escucho, hay sugerencias. Me encanta tu sugerencia, lo voy a ver con tu gerente, si te parece. Y luego venimos y validamos si es posible, ¿no? Me encanta preguntar cómo estás, cómo está tu familia, dar seguimiento a ciertos temas, alguna problemática en alguna máquina, cómo va el día, de pronto es cómo va el día, todo bien, qué bueno. La verdad es que sí trato de hasta tener tópicos fuera del contexto laboral, creo que eso también ayuda. Ejemplo, hablar de fútbol, hablar de algún tema crítico de las noticias, etcétera. Pero sí mi calibración está en que ellos no me vean como la persona que va a tomar decisiones importantes en su departamento. Creo que ese es el gran diferencial. ¿Y por qué tomo este rol activo? Por lo que te mencionaba, para mí es el todo la gente. O sea, yo no me veo gestionando desde un escritorio o al 100% gestionado a través de un equipo. Hoy en esta posición siento que no soy la experta en todos los procesos. De hecho, venía de posiciones en las que yo era la experta y traía el libro en la mano. Y yo me sentía como muy segura de eso, ¿no? Y una de las, pues digamos, de las grandes dudas o de la parte vulnerable de esta posición cuando la tomé o me dieron la oportunidad fue, yo no soy experta en más del 50% de esta posición. Y ahora tengo que gestionar a través de un equipo que van a ser los expertos. Y entonces me encanta poderme meter mucho más a través de la gente en piso y de pronto entender y aprender también, ¿no? Entonces creo que son 2 vertientes. Una es este contacto 1 a 1 de tener la información de primera mano
y la otra de aprender. O sea, yo de quien más he aprendido es de este gran nivel que tenemos frente a las operaciones, y ellos me han dado todo desde el día 1 en la compañía, ¿no? Y creo que a donde yo vaya tengo que aprender desde la base, ¿no? Creo que eso es respondiendo la pregunta, ¿no? Justamente, digo, lo menciono en otras palabras. Uh-huh. Tienes muy claro cuál es el rol de cuál es tu rol, cuál es el rol de las gerencias, cuál es el rol de los equipos operativos. En algunas ocasiones hay liderazgos que justo tú lo tienes muy bien identificado, ¿no? No robo protagonismo, no robo liderazgo más que protagonismo. Y es ahí donde se prende como una banderita roja que dices, ok, algo está pasando, tal vez me estoy metiendo de más o me estoy metiendo de menos, pero yo lo veo esto como empoderar a tus reportes directos. Entrando en la parte laboral, uh-huh, y combinándolo un poquito con la personal que me compartías, que tienes rituales, uh-huh, de agradecimiento, que tienes que te gusta comer a tu hora sanamente. Si lo llevamos a la parte laboral, tienes rituales con tu equipo que provoques empoderamiento. Más allá de juntas, más allá de esta cercanía, ¿hay algo que diferencia a mí y que provoca con su equipo? Fíjate que últimamente fue un gran aprendizaje, ahorita que estamos con toda la parte de inclusión y diversidad, un gran diferencial es, normalmente soy un líder que hace una crítica sobre propuestas, pero también propone. O sea, no soy la clase de, ok, esta presentación no me gusta. De pronto he tenido hasta liderazgos que es no me gusta y te quedas como que, ¿pero qué es lo que no te gusta? Pues no me gusta. O sea, tráeme otra propuesta, ¿no? Okay. No soy un líder así. O sea, soy un líder, no me gusta, pero mira, sugiero que aquí le pongamos una florecita. Mira, acá en verde, acá no sé. Entonces, normalmente siempre tengo una propuesta para el equipo. Y empezaba a leerme que era mucho mi desgaste de proponer y luego no escuchar también o hacer que el equipo creciera. Hoy un ritual que estoy practicando mucho y se los comparto es cómo hacerlos parte de. Primero es, ¿qué opinan ustedes? ¿Ven algo diferente? Y trato de ser la última en hacer propuestas. Y creo que eso hace toda la diferencia. Porque de pronto creo que me estaba perdiendo de la creatividad de otros o de puntos de vista de otros. Y entonces al decir a mí, fíjate que florecita y moradito, pues todo el mundo es, no, pues florecita y moradito. Claro, es la jefa. Claro, pues es la jefa, ¿no? Y hoy me empujo. No puedo decirte que estoy al 100, pero me empujo más. Y lo vi, de hecho, del líder que tenemos hoy en la compañía, a la cabeza de la compañía en México. Tuve la oportunidad de estar en una reunión y vi el ejercicio y dije, esto hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Otra de las cosas, y el equipo también se burlaba, es que normalmente también hasta la posición en la que tomo en una junta hace también la diferencia. El sentarme en otra posición cercana, al final yo tengo 11 reportes, somos un equipo de 12 personas, y el que siempre esté sentada yo a la cabeza, pues eso también me hacía muy distante del resto del equipo. Ya imponía. Y entonces el ejercicio ahora es, de pronto voy y me acerco y me pongo al lado de otros y de repente es como que, ¿y ahora tú qué haces aquí, no? Se equivocó. Sí, se equivocó. ¿Qué otro ritual te puedo decir con el equipo? Últimamente también hemos estado trabajando fuera de la organización, hablando un poquito más de algunos ejercicios. Un último ejercicio que a mí en lo particular me encantó y que no habíamos hecho es ¿qué me acerca y qué me aleja de ti? O sea, nos hicimos ahí un espacio en nuestra agenda y qué buena pregunta. Sí. Perdón que te interrumpa. O sea, ¿lo haces a través de una pregunta? Una pregunta. Sí, es prácticamente
hoy, Juan Carlos, ¿qué me acerca a ti? Hoy, pues es que eres, me encanta porque hoy también te encantan las mascotas. Entonces, algo que me acerca es tu empatía hacia la parte de la afinidad que tenemos con las mascotas. Pero algo que me aleja de ti es que tu lenguaje conmigo no me gusta. De hecho, cuando yo te estoy hablando, estás en el celular, ¿no? Y entonces eso abrió en el equipo muchísima comunicación y destrabó muchas cosas. ¿Por qué? Porque mi equipo también se está rearmando actualmente. Llegaron algunas posiciones nuevas a mi equipo y ese último ejercicio nos ayudó muchísimo. De hecho, el equipo completo fue como, oye, este ejercicio tan sencillo, o sea, una pregunta de qué me acerca y qué me aleja de ti, pues ayuda muchísimo. Es más, con tu pareja lo deberías de hacer, ¿no? De pronto no haces esas reflexiones de qué me está acercando y qué me está alejando hoy de ti. Y realmente hacernos cargo. Entonces, eso fue buenísimo. Entonces, imagínate que tuvimos un 1-a-1 y espacios. Eso ayudó bastante. Y otro es el compartir parte de nuestra vida. Porque cuando entiendes la historia y el contexto de una persona, dices, ya sé por qué esta persona entonces actúa de esta manera. O de pronto escuchas historias bien complicadas que dices, soy cero empática, porque no sé ni qué está cargando esta persona, cómo está llegando hoy a mi equipo. Y cuando abres ciertos temas y entre más conoces a una persona, pues más oportunidad de trabajar de mejor manera tienes, porque le entiendes y entiendes su contexto, entiendes su historia. Entonces hicimos esos 2 ejercicios. Hoy te digo, mi equipo se está reorganizando, quiero volverlo a hacer porque llegaron 2 o 3 elementos nuevos y para mí ha sido muy, muy gratificante ver cómo ya no trabajamos tanto en silos. Entonces creo que ese también es un ritual que comparto que es bastante bueno en cómo hacemos dinámicas fuera del contexto laboral. Y algo que me gustaría hacer y que lo he visto en otros líderes que en lo personal también respeto mucho, es tratar de hacer ya dinámicas y de compartir ciertas aficiones fuera de la parte laboral. No sé, que la carnita asada, que el fútbol. Algo complicado desde mi perspectiva es, pues, tengo obviamente equipo hombre y que tienen su partidito, pero pues no está una mujer, ¿no? Entonces ya en el equipo traigo buena cantidad de mujeres, entonces tengo que encontrar qué poder hacer fuera de esta dinámica de estrés que ya todo el mundo sabemos, ¿no? Del día a día, y también compartir cosas fuera de la organización. Eso no me ha dado todavía en agenda, pero sí lo traigo planeado para este año, como que encontrar esos momentos con el equipo también son sumamente importantes. Alguna dinámica, algo que compartir fuera, eso también para mí es la diferencia. Claro. Uh-huh. Definiste este ejercicio como sencillo, pero yo le agregaría, sí es sencillo, pero muy profundo. Sí. Da mucho, mucho de qué hablar, sí, ¿no? Y poder verlo desde la perspectiva del líder, que está trabado, ¿no? Y que a veces dejamos de ver por nuestra cotidianidad, sí, porque lo hacemos o porque convivimos. Yo siempre digo, ¿no? Que convivimos tanto con el error que a veces ya no vemos el error. Exacto. Ya lo abrazamos, sí, en lugar de alejarlo, sí, ¿no? No, y hasta te dan, perdón que te interrumpa, pero sí, te dan hasta de pronto comentarios. A mí, el equipo en general, algunos compañeros, de pronto comentarios de no soy consciente de eso que tú me estás diciendo. A ver, dame más detalles. Mira, en esta situación y esta otra situación, y es como, sí, tienes razón. O sea, porque no eres consciente, a veces no lo estás haciendo de manera consciente o la otra persona lo toma de una manera totalmente diferente o lo extrapola, ¿no? Entonces, sí hace toda la diferencia. O sea, tomar ese tiempo hace toda la diferencia. Y lo estoy empatando ahorita con un libro que estoy leyendo, 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson, que lo recomiendo mucho. Y es muy cortita la regla, ¿no? Y dice, antes de criticar a alguien, revisa primero tu casa. Tu casa, ¿no? Exactamente. Sí. Y hay una parte bien importante que mencionaste ahorita,
Eres una líder muy joven que ha asumido posiciones de liderazgo a muy temprana edad. Seguramente convives con diferentes generaciones. Sí, cañón. Completamente. Sí. Desde el chavito que no lo entiendes mucho hasta alguien que probablemente ya está cerca de retirarse, ya está pensando en otras cosas, con otros planes, y los que están en medio, ¿no? De pues me quedo, me voy, no me gusta. ¿Cómo lidias con esta parte generacional a mí y cómo la enfrentas? Porque eventualmente te topas con creencias, te topas con hábitos y también con estilos. Sí, definitivo. Mira, creo que es un reto que todo el mundo está viviendo ahorita. O sea, todas las industrias lo están viviendo. Es algo que seguimos discutiendo mucho. En lo particular, me gusta seguir como aprendiendo de estas generaciones. Como bien dices tú, en lo particular, en donde estoy actualmente, tenemos presente esta gran mezcla. Y hoy te puedo decir que les mueve cosas totalmente diferentes. Y entonces es entender cómo seguir retando a la gente, pero también reteniendo el talento. Porque hoy es muy diferente. De pronto hay una generación que es como muy abierta al cambio, pero trae el contrabalance que a lo mejor quiere crecer aceleradamente. O hay gente que es, a mí no me muevas, yo estoy súper a gusto. Y yo lo que quiero es retirarme, ¿no? Lo que decías, ¿no? Entonces, creo que es identificar qué es lo que te mueve como persona. O sea, en eso estoy hoy enfocada. Las prioridades son diferentes. Es más, o sea, hasta las creencias limitantes o no limitantes que traemos de nuestra historia, de nuestro bagaje familiar. O sea, todo eso mueve. Pero en eso podría yo decirte que estoy enfocada. De hecho, hace poco le compartí al equipo de este tema generacional de, bueno, hay generaciones que están enfocadas en yo soy feliz si me das días libres, ¿no? Pero para otra persona es no, a mí dame el seguro de vida, a mí dame, ¿sí me explico? Y el otro es no, a mí dame experiencias en el extranjero. Y entonces le decía al equipo, o sea, aquí está la información y es cómo jugamos porque tenemos la presencia de todas estas generaciones ya y se están cruzando, ¿no? Y de pronto la estrategia pues es pues, todo parejo para todo mundo, pero no necesariamente le llega o le motiva a nuestros equipos. Y entonces creo que la tarea es hacer este balance. Y hoy, de hecho, en mi equipo, pues tengo, de hecho, ahí es prácticamente como unas 2 generaciones, ¿no? Y entonces, pues tengo que identificar qué es lo que le mueve y lo que le interesa, ¿no? Y a medida de lo que sea posible, pues tratar de motivar a mi equipo de una manera diferenciada, ¿no? Les comparto, por ejemplo, yo tengo una buena cantidad de mandos medios que son como líderes que están enfrente de la gran magnitud de la población de operadores de máquinas y son muy jóvenes. Y entonces decía, pues el que les demos lo clásico de reconocimiento ya no está haciéndolos, como que ya lo integraron en su día a día y es como que no es la gran diferencia para ellos, que de pronto es producto, ¿no? Para ellos, de lo que hoy producimos. Y es como, pues ese no es el diferencial, ¿no? Diploma. Ajá. Y entonces empecé a ver, oye, la parte de la cultura de nuestro producto tenemos que como fortalecerla, ¿no? Y que los jóvenes digan, pues estoy haciendo este producto y me siento sumamente orgulloso. Y entonces empecé a ver tanto evento que tenemos de nuestras marcas y entonces empecé a jalar pues los boletos para estos eventos y entonces empezar a reconocerlos y eso los motiva, ¿no? O sea, de pronto la parte está joven, le encantan las experiencias, les encantan los eventos de música y ya no es el tema del producto. O sea, el producto es como, pues yo si quiero voy y me lo compro, ¿me explico? Claro. Pero el que me inviten y me den un boleto y estar ahí y luego decir, pues eso es lo que yo hago, eso como que les está ayudando. Entonces es
como líder es pensar fuera de la caja y ver qué te mueve, o sea, qué es ese diferencial y empezar y atreverte a hacer cosas diferentes, ¿no? Claro. Digo, al final esto que compartes es generar experiencias, generar historias que se puedan compartir, que se puedan transmitir y justamente en muchas ocasiones nos encerramos mucho en nuestra área, nos encerramos mucho en este cuadrito de yo no me muevo más para acá, ni tanto para allá, del otro lado. Ahorita mencionabas algo bien padre que es pensar fuera de la caja. Entonces, ¿cómo llevas este otro de los mantras de pensar fuera de la caja? ¿Qué es para ti pensar fuera de la caja? O sea, me gustan mucho estas dinámicas que nos has compartido de como ser muy disruptiva hasta cierto punto, como que no se lo esperan y ¿por qué se sentó aquí? ¿Por qué me está preguntando esto? Oye, ya está Ami aquí abajo, ya está la directora, me está preguntando, se está ocupando de esta parte. Esto de pensar fuera de la caja, a lo que voy es a lo siguiente. Te ha hecho tomar muchas decisiones. Hay siempre mucha curiosidad en el líder y en la gente que nos apasiona este tema de crecimiento, desarrollo profesional, etcétera. Hay veces que hay mucho miedo de tomar decisiones. Y te comentaba esto de en tu vida personal, tuviste que tomar decisiones. Me identifico contigo porque mencionabas algo que a veces no se conoce. Nuestro historial es nuestro historial. Al final hay cosas que podemos compartir, pero se desconocen muchas cosas que tuvimos que enfrentar. Una, y la compartimos, es estar lejos de casa. Yo llevo más de 7 años estando lejos de casa. Sí. O sea, y esta dinámica de organizar agendas, poder empatar algún fin de semana largo, algún puentecito, algo así, para poder visitar a la familia. ¿Cómo lidia este contexto contigo para poder tomar decisiones y cómo quitas esta parte del miedo que implica tomar decisiones? Porque en tu caso, por el liderazgo que llevas, por la responsabilidad tan grande que tienes al frente de una planta que produce cerveza, ¿cómo lo haces, Ami? ¿Hay miedo para tomar decisiones? ¿Hay experiencia? ¿Hay soporte? Fíjate, creo que uno de los puntos, cuando hablabas ahorita de esta disrupción o atreverme a hacer cosas diferentes o tomar decisiones, siempre tengo este perfil de aprender también en base al ejemplo, aprender sobre lo que veo y que son métodos a lo mejor aprobados, a lo mejor porque soy como muy perfeccionista en este punto. Realmente mi perfil te podría decir que no es tan disruptivo. Considero que hay líderes, de hecho en mi equipo tengo personas que son como muy, muy disruptivas. Sí me considero una persona creativa, pero soy más del perfil disciplinado y del paso a paso y el estándar y toda esta parte, el seguimiento. Esto es lo que me apasiona. Y la parte como disruptiva sí es la que me cuesta. O sea, no puedo decirte que tomo decisiones y como muy sencillas, ¿no? Pero también algo que he aprendido en los últimos años y sobre todo con la ayuda también de la terapia es el tema de vulnerabilidad. Sí tomo decisiones, pero siempre son decisiones hasta cierto punto medidas, ¿no? Estudiadas. Y también de pronto no me voy a decisiones tan grandes y no empiezo como con pilotos, le podría yo decir, ¿no? O de baja escala y después empiezo a las grandes, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos muy fuertes. Adicional, considero el tema de no solo esta parte de atreverme de cosas diferenciadas en el sistema, porque también me siento muy apoyada por la red que tengo, ¿no? Sé que si a lo mejor va a haber
pues un tema de un diferencial o algún error, soy de las personas que lo pongo en la mesa, de tomé esta decisión y tal vez fue la equivocada, pero al final me atreví a hacer algo diferente, ¿no? Y hasta el momento me he sentido apoyada. Y he sido como muy valiente. De pronto lo más sencillo es tomar una decisión, me equivoqué y escondes el error, ¿no? Tiras la piedra y escondes la mano. Sí, es como me escondo. Pero creo que mis decisiones tomo la decisión y pues aquí está en la mesa. Si me equivoqué, retomo el rumbo y acepto ese error, pero al final es un aprendizaje. Y soy vulnerable al atreverme a decir, aquí está, ¿no? Mi error. Creo que por ahí. Excelente. Todo líder tiene un bagaje familiar. Mencionabas ahorita esta parte que se me hace muy interesante. ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus fuentes de inspiración? Todo líder tiene fuentes de inspiración. Algunos es el arte, que me gustaría que ahorita lo compartiéramos, sí, claro. Porque déjenme contarles que Ami tiene una pasión por la fotografía. Sí. También por el dibujo, sí. Y algunas más más que por ahí nos puedes compartir, pero sí. Hay un bagaje familiar. Yo soy fiel creyente que mucho de lo que somos años después o nos convertimos tiene que ver de dónde venimos. Sí, definitivo. Seguramente hay cosas que mejoramos, otras que repetimos, sí. Otras que decimos, no, mejor no vengo de ahí. Sí. Pero ¿de dónde viene Ami? ¿Qué es su bagaje familiar? Lo que nos quieras y compartir, y puedas compartir. Bien, mira, pues para empezar vengo de un matriarcado muy, 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 muy marcado, de una mamá o de una familia de una mamá de mujeres muy fuertes, de un perfil como muy fuerte, de las que son las líderes en sus hogares, en sus familias, y eso creo que ha marcado la diferencia. O sea, mi mamá, tal cual lo mencionaba, de tener plan A, B, C, D, mi mamá viene de marcarnos y de enseñarnos eso. O sea, de tener plan A, B y C, de hecho de tener varios trabajos. O sea, tenía su trabajo fijo y de pronto, pero también hago esto y también hago esto y también hago esto. Vengo de hecho de un divorcio de padres y todo eso me ha marcado, ¿no? Y de manera también graciosa analizaba como esta historia de las mujeres de la familia de mi madre, y la gran mayoría de las mujeres pues son las doñas de la casa, ¿no? Pero también de mujeres que han tenido también como mucha ruptura en la parte personal, por esta contraparte de ser las fuertes, de pronto no sólidas en la parte de sus relaciones. Y entonces es algo que también he estado trabajando muchísimo en cómo romper ciertos patrones. Como bien dices tú, hay cosas en las que te sientes como muy orgullosa, y entonces cuando yo veo la familia, me siento muy orgullosa porque qué grandes mujeres, pero de pronto veo el contrabalance de decir, pero muchas de ellas están solas, o sea, no han podido crecer y no han podido encontrar este balance. Y entonces he trabajado mucho en decir, me encanta de dónde vengo, pero también tengo que hacer este contrabalance, porque no me veo ya sola creciendo. Creo que es difícil, y entonces es como también hacer este gran balance. Si me preguntas quién es mi inspiración, definitivamente el nombre es el de mi mamá. O sea, es el primero que se me viene a la mente. Es una mujer que ha luchado desde el día 1. Se la ha tenido que rifar preparando a 3 profesionistas prácticamente sola. Hoy te puedo decir que tengo una mejor relación con mi padre, aunque un poco distante, pero también aceptando su realidad, aceptando que al final él fue un padre con las herramientas que él tenía,
porque también viene de una historia complicada, y entonces pues agradezco, porque hoy también soy lo que soy, gracias también a las experiencias que él me dio como padre, ¿no? Buenas o malas, al final tengo que agradecer lo que soy, es por lo que viví, ¿no? Gracias a las herramientas que ambos tenían, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte de mi historia. Ella es mi mayor inspiración. Tengo un contacto casi creo que a diario con ella. Y hay muchos dilemas que aunque ella no entienda, de pronto es saber, ¿pero qué te pasó? Y quieres saber los temas y de pronto es que no entiendo, pero yo creo que... Entonces como no compartimos mucho el lenguaje, obviamente. Ella es química y toda su vida se dedicó a dar cátedra. Es maestra de ejecución como profesionista. Pero creo que una de sus grandes fortalezas es la escucha. Entonces, a veces no tiene las respuestas para mí, pero el solo escucharme, para mí es la gran diferencia. Porque a veces, de hecho, no busco respuestas. Quiero que alguien me escuche. Y ella es la gran escucha. Y obviamente tiene, pues, también consejos muy sabios. Muy, muy sabios. Y también te platico, lamentablemente, buscaba el cómo romper patrones. Y también vengo de un divorcio y decía, es que no quiero repetir un patrón. Y pues prácticamente repetí el mismo patrón, ¿no? Y uno de sus grandes consejos de mi mamá en ese momento decisivo fue, a esta vida vienes a ser feliz. Entonces, pregúntate, o sea, ¿realmente en este camino eres feliz o dónde te ves, no? Y creo que fue todo el diferencial. Creo que ese es algo que me inspira mucho de mi madre, que es como muy transparente, muy directa. Soy muy parecida a ella en ese aspecto. Y me hace reflexionar con pequeños consejos que me dan, ¿no? Esa creo que es mi gran inspiración. Mi otra gran inspiración, te podría decir que sí, definitivamente son las artes. Como que tengo ese también, claro que tengo ese hemisferio de muy ingeniero, muy procedimiento, muy paso a paso, pero también tengo el otro hemisferio muy desarrollado, que es el tema de la creatividad. Me encantan todas las artes, todas las disfruto muchísimo. Esa también es mi gran inspiración. Perdón que te interrumpa, ¿cómo las disfrutas? ¿Vas a museos? Eres muy viajera también, sí. Veo que eres bien mochilera. Sí. ¿Cómo disfrutas el arte a mí? De todo. Para empezar, platicarte cómo empieza la fotografía. O sea, mi madre siempre fue, ok, decidiste una carrera, muy bien, pero ¿cuál es tu plan B? Y entonces era como, a ver, mamá, o sea, con la ingeniería tengo, y mi hermana, mi hermana es licenciada en mercadotecnia, con la licenciatura, ¿no? Y así, pero mi mamá no, o sea, piensen en una segunda actividad. Y eso también es uno de los grandes regalos de mi madre, piensa en algo, en lo que tú disfrutes, porque aquí nadie tiene la vida comprada. O sea, a lo mejor te gradúas de ingeniera y te andas muriendo de hambre. Entonces, piensa en algo adicional. Y entonces es como que, pues ok. Entonces, nos dio esa oportunidad a los 3 hermanos. En mi caso, dije, pues me encanta las artes, y en ese momento yo dije la fotografía. Me encantaba tomar fotografía. Hice una carrera a la par, o sea, de hecho soy fotógrafa profesional. Entonces, cuando estaba estudiando ya mi maestría, los sábados iba a mi escuela de fotografía, lo hice por 2 años. Pero siempre con el afán de, pues que sea tu plan B. La verdad es que jamás ejercí, yo hoy lo hago simplemente por pasión, gracias a Dios. Pero no descarto poder hacerlo hasta profesionalmente, o sea, siempre he tenido esa inquietud. Y entonces así nace, por ese plan B de mi mamá. Entonces mi mamá realmente era maestra, pero tenía 1000 cosas más adicionales de solo su trabajo. Y creo que esta parte es una gran, gran lección de vida. Ese es uno de los puntos. Como bien dices, me encanta viajar, y cuando viajo, y que a veces son en pueblitos mágicos aquí cerca, creo que hago varios elementos. Es uno, ¿cuál es el diferencial de esa ciudad?
o de ese pueblo mágico. Quiero conocerlo, o sea, ese gran diferencial. ¿Por qué está considerado un pueblo mágico o por qué es una ciudad diferenciada? La comida, definitivamente, porque ya lo mencioné que soy amante de la buena comida. Y el tercero es como tomar estos momentos a través de una fotografía. O sea, realmente me alimenta el luego ver momentos en fotografía. Creo que es tomarlo, pero ¿qué te transmite esa imagen? Entonces, soy apasionada de hacer eso cuando viajo. Como bien dices tú, el tema de los museos también me encanta. Entender la historia y de ese museo y por qué, y realmente dedicarle, no darme el paseo, sino realmente ver con detenimiento museos. El cine también es algo que me gusta mucho. Apasionada de las buenas películas, porque considero esta parte de realmente aprendo con el ejemplo, y entonces hay historias en películas, sobre todo que están basadas en la vida real o basadas en algún libro, no me las puedo perder. La música también es algo que me encanta, o sea, me acompaña en mis traslados, por ejemplo, el tomar, por ejemplo, la carretera y poner música, pues me desconecta. ¿Qué más te podría decir? Pues festivales también si hay de danza y todo esto. De hecho, en mi niñez practicaba folclore, entonces también la danza es algo que me gusta mucho, lo dejé. En sí, todas las artes para mí son inspiración, y obviamente no dejo de mencionar el tema de la lectura. O sea, también es una fuente de inspiración para mí. Normalmente la lectura que hago es de evolución, de transformación, mucho hacia la parte del desarrollo y algunos aspectos que en ese momento considero que son importantes trabajar. Creo que ahí está enfocado de cómo todas las artes para mí son importantes. El dibujo y la pintura también, definitivamente. Creo que me gusta más el dibujo que la pintura, pero yo le muevo a todo, ¿no? Entonces, esa parte también, el dibujo, es algo que me desconecta, ¿no? Tengo varias preguntas. Claro. Voy a tratar de resumirlas. Sí. Pero me llamó mucho la atención esto del plan B. Uh-huh. ¿Recuerdas la edad en la que surgió el plan de tu mamá? Sí. Básicamente fue en la universidad. O sea, en el momento. De hecho, les comparto que decidía, en ese momento yo quería estudiar medicina, y entonces mi mamá pues, era la sólida de la casa, ¿no? Mi papá no se metía mucho en ese momento en las decisiones, y mi mamá era, no, o sea, tienes que encontrar una carrera que sea más productiva. Y yo, ¿cómo más productiva? Sí, o sea, ¿cuándo vas a dejar de estudiar? O sea, medicina te va a tomar años y nunca vas a ver el retorno o el ingreso. Y yo así como que, oye, mamá, pero es que yo quiero estudiar medicina, porque la verdad sí era una persona como muy disciplinada y muy estudiosa, siempre lo fui. Entonces me decía, no, o sea, y vas a querer seguir estudiando y esto, nunca, o sea, 8 o 10 años vas a empezar a ver ingresos. Entonces, no, porque mi mamá era como, ¿dónde está, no? Mi papá, la diferencia es, ¿para qué estudias una maestría? Mejor, o sea, cásate y ten hijos. O sea, era como que la contraparte, ¿no? O sea, mi mamá es, no, ingresos. Y ella me veía como, tú vas a ser la fuerte y la sólida y ingresos, ¿no? Y mi papá es como, quédate en tu casa y como para qué estudias, ¿no? Entonces, sí, definitivamente fue en la universidad. Ahí prácticamente dejé mi deseo de ser doctor y dije, bueno, algo más práctico, y que en ese momento era como el boom, era la ingeniería, ¿no? En esos años. Y ahí prácticamente en el periodo donde yo cambié de preparatoria a ya buscar la carrera, me decía, ok, la carrera, pero ¿qué más quieres? ¿En qué más quieres que te apoye? Ese plan B. Entonces, por eso digo que prácticamente terminé mi carrera y ya estaba haciendo la segunda carrera, que fue fotografía. ¿En dónde cursaste la carrera? Se llama Ansel Adams en Monterrey. Es un colegio de fotografía. Colegio de fotografía Ansel Adams.
¿Qué hacen? O sea, hay muchas cosas. Yo sé. Yo me identifico, nada más quiero regresar al punto yo me identifico mucho. Yo también quise estudiar medicina en algún punto de mi vida. Son de las pocas cosas que a veces comparto. Y igual, o sea, ese era mi plan. No tenía yo un plan B, ese era mi plan. No se dieron las cosas como yo las había planeado a mis 18 años de experiencia. Y bueno, inclusive hasta había hecho yo prácticas en el área de urgencias. O sea, me metí a fondo. Sí, me metí a fondo. O sea, no me daba miedo eso, quería hacerlo. Pero bueno, las decisiones me llevaron, no me arrepiento en absoluto. Sí. Pero te quería preguntar esto, ¿nunca lo intentaste? ¿Qué cosa? ¿Lo de medicina? No, jamás lo intenté. Jamás lo intenté. Fíjate que tenía medicina y la otra parte que mi mamá me batió todas mis ideas, ¿no? O sea, sí era como muy fuerte en esta parte. Era medicina y la contraparte, o sea, ve todo el diferencial, ¿no? Cuando estás en la prepa. La contraparte era estudiar diseño gráfico. Porque como se me daba toda la parte creativa, el dibujo, la pintura, la fotografía, toda esta parte me encantaba, pues yo dije, diseño gráfico. Y mi mamá, diseño gráfico te vas a morir de hambre. O sea, no. Entonces ahí lo que hice fue, ok, ingeniero en sistemas, administración de sistemas, ¿no? Y cuando entró a la carrera, digo, no. O sea, porque yo decía, pues ingeniero en sistemas, computadoras, y luego, según yo, me especializo en temas de diseño gráfico, o sea, porque yo terca con eso. Entonces, pues me doy cuenta que no, que programación y que, o sea, sistemas, redes, y yo, no. Y lo que hice, gracias a Dios, que en FIME, donde estudié Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en Monterrey, era tronco común el primero o segundo semestre, y entonces me fue muy bien en la parte de las mecánicas y las físicas, y me cambio hacia la parte de ingeniero mecánico administrador. Es como agarro la vertiente, ¿no? Pero no, jamás hice el intento por algo más de medicina, ¿no? O sea, bueno, jamás. Pero hoy tu pareja es médico. Así es. Sí. Y no sabes cómo admiro la profesión. O sea, me emboba tener los diálogos y cómo es la vida de un médico. O sea, es una entrega impresionante, sí, o sea, das la vida, ¿no? O sea, si yo trabajo 12, 13 horas, pues también sus tiempos son muy complicados, ¿no? Oye, mencionabas en la parte de los viajes que te acompaña una cámara, sí. Te acompaña también todo el análisis que hiciste de qué es diferente este lugar. ¿Tomas fotografía a algo en particular? ¿Paisajes, nubes, gente, frutas? ¿O es...? No, creo que no tengo una preferencia. Lo que sí creo que hago muy poco es la parte de retrato de persona. No sé por qué. O sea, si vemos como que, por así decirlo, el portafolio de lo que hoy tomo está más asociado a algo que yo veo y me transmite algo. O sea, es algo... no quiero ponerle comida, nubes, flores. Veo y si hay algo que me transmite, eso es lo que tomo en foto. Y también trato de luego de conectarlo con mensajes o con frases o con lectura que estoy haciendo, es esa fotografía que transmite para mí, y eso lo comparto también en mis redes, ¿no? Súper, genial. Mencionabas la parte de los libros. Ami, ¿estás leyendo algún libro ahorita? Algunos que nos pudieras recomendar que hayan marcado o diferenciado alguna etapa? Sí, claro. Te podría decir que mi autora favorita es Brené Brown. Brené Brown habla mucho del tema, de hecho, de vulnerabilidad. Tiene un par de libros. Uno que me ha marcado mucho es Los dones de la imperfección. A mí me ha encantado porque a veces no nos aceptamos como tal cual somos. Entonces, este libro para mí ha hecho toda la diferencia, y tiene muchos libros, ¿no? Todos, la verdad, magníficos. De hecho, tiene un pequeño como cortometraje o como un evento en Netflix. Es muy bueno. Y es esta parte de abrazar la vulnerabilidad. Creo que ese es uno. El segundo que también ha marcado mucho para mí es
Rebecca Campbell, y tiene un libro de Mujeres de Luz, se llama el libro. Específicamente, pues sí habla sobre la parte de esa luz que no se puede apagar en nosotros. Sí va muy enfocada en la historia de una mujer, pero creo que aplica pues para todo mundo, ¿no? Es un libro que normalmente comparto porque ayuda muchísimo, y sobre todo en esta parte del género, ahorita en mis equipos de trabajo. Es un libro que normalmente hasta regalo, porque acompaña mucho en momentos decisivos y de pronto tenemos las respuestas y por algún motivo nos dejamos apagar, y es como somos valientes y regresamos a esta luz de esas decisiones valientes que van marcando nuestras vidas. Y creo que el último, que para mí es de los básicos, como bien dices tú, de la canasta básica, ese es un libro básico que seguramente muchos han leído, es Los Cuatro Acuerdos, ¿no? De Miguel Ruiz. Ese en lo particular, de pronto se me va lo que tengo que hacer de esos 4 acuerdos y vuelvo a agarrar el libro, porque soy de las que retomo. A veces lees un libro en cierta parte de tu vida y vas avanzando y evolucionando, lo vuelves a jalar y te trae otra experiencia diferente, otro aprendizaje diferente. En lo particular me parece que es como una Biblia, y uno de los puntos de este libro que más me hace sentido, y lo leo y lo vuelvo a leer, es: no te tomes nada personal. ¿Por qué? Porque vengo de esta inteligencia emocional que tengo que seguir trabajando, ¿no? Entonces, el segundo acuerdo para mí es ese que tengo que estarme repitiendo día a día, y me parece como una Biblia. Es un libro muy sencillo de leer, y los 4 acuerdos para mí son también una regla, y ese segundo es el que tengo que estarme recordando, ¿no? Creo que en esos son de los como que me han hecho un gran diferencial, ¿no? ¿Te gusta leer físicamente sí. el libro o Kindle? No, físicamente. He tratado... ¿Por rayas? Sí. He tratado de sí, la parte electrónica sí tengo, y sobre todo porque en la posición anterior en la que estaba viajaba muchísimo, hasta 4 o 5 veces al mes. Y decía, bueno, pues lo más práctico es tenerlo en la tablet, y pues ya ves que hay manera hasta de subrayar y de cambiar. Y entonces como dije, ok, me voy a poner a la onda de la evolución esta digital, pero no, nada, o sea, nada hace sentido como tener el libro y el papel y que huela y toda esta parte. Soy como muy tradicional. La gran mayoría está en libro físico. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo momentos en los que antes de activarme físicamente, son como mis rituales, me pongo a leer. Okay. Antes me saboteaba mucho porque decía un capítulo, ¿no? Uno diario, pum, pum, pum. Pero a veces a veces digo, soy humano, me ganaba el tiempo, no me daba mi agenda, viajes, constantemente viajes. Y después de leer Hábitos Atómicos, entendí muy bien que con mejorar el 1%, con eso. Y si tengo que leer 2 páginas o 3 páginas, es suficiente, pero buscar que se cumpla la meta. ¿Tienes algún momento en específico en donde te gusta leer? Sí, es en las noches normalmente. O sea, antes de dormir, tomo el libro y tal cual, yo también leí ese libro, tal cual escucho mucho mi cuerpo. O sea, de pronto hay días en los que puedo avanzar 2, 3 capítulos y soy como muy rápida, y de pronto hoy 2 hojas fueron suficientes. O sea, no me pongo no lo pongo como una regla. De hecho, trato de hacerlo también lo mismo con el ejercicio. O sea, escucho mi cuerpo. Si hoy me levanté como que con baja de ánimo, pues no necesariamente tengo que hacer los 30, 40 o 1 hora de la sesión, ¿no? Voy a hacer 15 tal vez. Y no me castigo porque hoy hice 15 y debe haber hecho 40. O sea, porque es lo menos que me interesa. Sino más bien que esos 15 minutos pues me hayan servido, ¿no? Entonces, en los libros es exactamente lo mismo. Entonces, si veo mi ritual, es en las noches. En las mañanas es más oración y agradecimiento. En las noches trato como de la lectura y con un buen té, porque no me gusta el café.
y creo que es muy mala la cafeína en la noche. Entonces, un muy buen té y meterle a la lectura. ¿Lo hago todos los días? Te podría decir, no lo hago todos los días. O sea, porque realmente no es una regla escrita para mí. Ahí sí trato de... Otra vez, esa parte de monotonía no me encanta. Pero sí lo hago, que te diré, 3-4 veces. Ajá, 3-4 veces a la semana. Pero no hay una regla escrita de, bueno, este libro, porque yo sé que hay luego gente que trae hasta el calendario, ¿no? Tengo que hacer un libro al mes y bla, bla, bla. No soy así. A veces avanzo mucho, a veces no avanzo. Hay libros también que te tengo que decir que de pronto los empiezo a leer y empiezo con una gran ilusión y de pronto no me enganchan. Y entonces no pasa nada y lo dejo. Y agarro un libro creo que en automático empiezo a leer y me engancha, y hay libros que me los he acabado en 2-3 días, ¿no? Pero depende de todo esto que te comento. De esta misma forma que tienes momentos de la lectura, ¿tienes momentos para viajar? ¿Cómo seleccionas el lugar para viajar? Uh-huh. También, bueno, ahí les comparto, desde que comienzo mi relación, creo que ahí pusimos, los dos compartimos esta parte de la afinidad de viajar y de conocer experiencias nuevas. Y sí hacemos una selección. De hecho, César me regaló un mapa de México y tenemos ahorita específicamente el plan de conocer todos los pueblos mágicos de México. Y entonces vamos como marcando cada pueblo mágico. Y algo que traemos como de energía para la casa es traernos un imán de ese pueblo mágico. Entonces ya verás ahí el refri lleno de imanes. Y en el pasado yo también lo hacía. O sea, si viajaba al extranjero me traía el imán, entonces ya mi refri está ahí lleno de imanes, y creo que eso va nutriendo, ¿no? Es como, ahora vamos a ir a este lugar y tengo que ir a buscar el imán, pero también la comida típica y también por qué es un pueblo mágico y conocer también hasta la gente. Entonces se vuelve una experiencia bien bonita porque nos gusta realmente conocer todo el entorno, la gente, y luego empezar a hacer comparativas y todo esto. Entonces sí planeamos. El año pasado lo hicimos más. Este año hemos frenado un poquito eso, pero yo espero también retomarlo. El año pasado te podría decir que hacíamos pues una o 2 visitas al mes, sobre todo porque aquí hay toda la parte central del país, hay mucho pueblo mágico, y nos tomaba pues a veces 1 o 2 horas, 3 horas máximo, y lo hacemos en los fines de semana. O sea, te podría decir que eso es. Y en el tema del resto de fuera del contexto de pueblos mágicos, sí trato de hacer 1 o 2 viajes al año de desconexión y también de conocer diferentes lugares. Me encanta el mar, entonces trato de enfocar mucho mis viajes también hacia el mar. Me da mucha tranquilidad y esta conexión me ayuda. Entonces creo que podría decirte que así hago esa selección, ¿no? De poder seguir conociendo, y ahí sí tengo esa meta, ¿no? Así como que el libro cada mes, acá tratamos de empezar a llenar más ese mapa, ¿no? ¿Recuerdas en qué momento se dio esta afinidad por los viajes o por el mar? ¿Hay alguna etapa? No, creo que siempre, o sea, desde muy chiquita a mí me ha encantado el mar. Recuerdo que mis papás no les encantaba. De hecho, cuando nos llevaban de vacaciones, ellos buscaban o estar en el hotel o casi creo que ver la opción de hasta de cine. Y yo, ¿cómo? Si estamos en el mar. Yo quiero estar ahí en el mar, ¿no? Creo que desde pequeña. Y el viajar, creo que ya cuando... pues de la etapa a lo mejor que me divorcié, me ayudó mucho a encontrarme. Hice muchos viajes sola, de hecho. Entonces me ayudó mucho a interiorizar. El pasar tiempo conmigo, porque es pues obligarte a estar sola en viajes. Mucha gente de hecho, o sea, llega a un hotel y es como, ¿vienes sola? Y pues, sí, vengo sola. Pero creo que es uno de los consejos que podría dar es, dense el tiempo de viajar solos, porque eso hace también toda la diferencia.
Yo hice un par de viajes sola y en ese periodo donde me encontraba entendiéndome mucho y también entendiendo la situación por la que había pasado, me ayudó muchísimo. Creo que ahí ese fue un parteaguas de viajar, de atreverme a hacerlo sola. Y bueno, ahora con César, los pueblos mágicos y este ritual que podría decir que tenemos, ¿no? Genial. Vamos a ir cerrando, pero hay todavía varias cosas que quisiera que nos pudieras compartir. ¿Qué es lo que dibujas? ¿Y cuándo lo haces? Dibujo de todo. ¿Qué te podría decir más? También son como sentimientos. De hecho, también lo pueden ver ahí a lo mejor lo pudiste ver en mi Instagram. De pronto es una marioneta que está colgada en hilos y que de pronto es ese sentimiento que esta semana hoy tuve y que quiero sacarlo de alguna manera. O sea, creo que también es una forma de sacar esta parte de mis sentimientos, como lo hago con la fotografía de esto me transmite o es un diferencial. En el tema del dibujo también lo es. Casi siempre son emociones que tengo, son emociones. En el pasado también hacía mucho como el tema de las caricaturas, también me gusta mucho. Entonces también caricaturas de todo lo que se te puede ocurrir, o sea, desde las princesas, o sea, cosas así como muy, muy infantiles, lo hacía y me encanta. Pero creo que hoy más hacia la parte de dibujar lo que siento en el momento. Creo que eso es. Lo tengo que hacer más. Creo que es uno de los ejercicios que traigo este año. Me encantó un mensaje de nuestro CEO. De uno de sus aprendizajes más fuertes es cómo seguirle dedicando tiempo a ese momento en el que te reenergizas. Sí, decía él, oye, pues yo realmente el año pasado, los últimos 2 años, dado tema COVID y todas las crisis, pues dejé de hacer bici y es algo que a mí me llena de energía para la siguiente semana ir con todo. Y yo también dejé de hacer mucho eso. Entonces hoy traigo la tarea de seguir trabajando mucho en esos espacios que me llenan de energía. Uno de ellos definitivamente es el dibujo. ¿Los enmarcas? No, fíjate que no. ¿Los guardas? No hago nada de eso. Sí los guardo. De pronto César se ha encontrado, porque la verdad es que para eso no soy nada organizada. Y sí tengo cuadernos y cuadros en desorden. De pronto tomo el bastidor y me pongo a dibujar y de repente otro cuaderno y así, ¿no? Y de repente me he encontrado como que los quiero tirar y César los ve y ¿cómo vas a tirar esto? ¿No? Y es realmente para mí es como un desahogo, ¿me entiendes? Lo dibujo y no es algo que, como la fotografía que me gusta estarlo viendo, los dibujos no los guardo, no los enmarco, por así decirlo, ¿no? Okay. Pero espérate, o sea, dijiste dibujo una marioneta. Sí. O sea, no cualquiera dibuja una marioneta. Digo, es algo que requiere mucha habilidad, sí. ¿Tomaste clases? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. Wow. Fotografía de pronto, fíjate que... ¿No fue el plan C? No, fíjate que no. Y nunca me dio ¿Sabes qué me pasó algo con la fotografía? Que de pronto encontré como muchas reglas en la fotografía y decía, pero es que yo no quiero reglas de algo que es un sentimiento y no es que el encuadre. No, pero es que la luz. No, pero es que, ¿sí me explico? Era demasiadas reglas y sí hubo un momento en que dije, creo que no debía haber estudiado fotografía porque me puso muchas reglas sobre algo que creo que debe de nacer del corazón. O sea, el arte debe nacer y no ponerte reglas, ¿no? No, pues es que si le cortas los pies, la persona se va a ver más ancha. No, si lo pones de este ángulo, y entonces es como, espérate, para mí en algún momento me le restó al disfrutar
el tomar una fotografía, al estar más pendiente del encuadre y entonces creo que por eso nunca dije, no, pues no quiero estudiar dibujo, ¿no? Y de pronto agarro como gises o carbón y de pronto agarro un lápiz y de pronto agarro plumones, ¿sí me explico? O sea, no tengo reglas y lo disfruto mucho. Creo que si estudio le voy a perder un poco el sabor, ¿no? Claro que después la fotografía, todos esos temas te ayudan, ¿no? O sea, jugando con el equipo, me dicen en los recorridos en la planta y todo esto, de pronto toman fotos y luego las veo y digo, no me gustan, es que no las tomaste bien. Y ya me dicen, no, pues jefa, tú tómalas, ¿no? Tú eres la profesional. Pero sí creo que por eso no estudié, creo yo. Y no quiero ir. ¿Fue primero la foto o después, o primero el dibujo? No, primero el dibujo. El dibujo y el pintar y todo esto fue primero. Sí, definitivo. ¿Cuándo fue el primer momento que tomaste pues lápiz? No, yo creo que desde la primaria. Desde la primaria fui como... De hecho, hay una marca que a lo mejor recordarán, que es a lo mejor como muy americana porque vengo del norte y entonces allá hay mucha conexión con Estados Unidos. Se llama Lisa Frank. Y Lisa Frank es una marca de muchos dibujos y muy coloridos, que era para niños en ese entonces. Y entonces no había momento en el que mi mamá y yo no le encargaba cuadernos y plumones y tintas y todo esto de esa marca. Entonces recuerdo muy bien que yo era la más contenta. O sea, no eran muñecas, eran libros para pintar y colores y todo de esta marca, ¿no? En específico. Y entonces creo que de ahí nace, ¿no? Toda esta parte y que no la dejé nunca, ¿no? Wow, qué interesante. A mí, mencionabas al principio que eres una mujer que trabaja o que le mete más de 12 horas al día a su chamba. Eso es un poquito más del 50% de las 24 horas que tiene el día. Sí. Quiero preguntarte lo siguiente, que se me hace muy, muy interesante después de todo esto que nos has compartido. ¿Es posible compaginar la vida de una ejecutiva y una vida personal? Y si sí es posible, ¿cómo lo has estado trabajando? ¿Cómo lo estás experimentando en tu vida? Muy bien. Este fue uno de los apoyos que tuve con el proceso de coaching, de hecho. Cuando llegué a Toluca, ya tengo prácticamente 2 años acá, empecé con este trabajo, sobre todo porque sí soy de pronto media workaholic y el hacer esas pausas o esos cortes me costaban trabajo. Y adicional porque realmente disfruto mucho el trabajo, ¿no? Entonces, una de mis grandes tareas en mis sesiones con el proceso de coaching, con esta terapia que tuve y que me hizo totalmente sentido, fue algo que me resonó mucho en una de las sesiones, donde me hacía la pregunta de, ¿realmente te ves también en una vida o en una relación? En ese momento no tenía una relación y yo decía, sí, o sea, busco obviamente ese balance. Pero hoy como no tengo una pareja o no tengo esta parte, pues para mí es muy sencillo como desbocarme más del 100% en el trabajo, ¿no? Y era llegar temprano, salir muy tarde, el fin de semana también dedicarle tiempo. Entonces me hizo una pregunta que también se las comparto porque considero que para mí fue también como romper un paradigma y me dice, el tema de nuestra vida, dice, yo la comparto como si tuviéramos un par de cajones. Dice, si tienes el cajón del trabajo, tienes el cajón pues de eso que te hace y te llena de energía, como a lo mejor el tema del dibujo, la fotografía, y luego tienes un cajón de tu familia, y tienes un cajón de tus amigos, y tienes un cajón también de una relación, si tú quieres, ¿no? Y entonces me decía, y de pronto
Si todo está lleno, estás ya desbordándose en uno de tus cajones, pues tienes que hacer espacio para el resto, ¿no? Yo le decía, pero es que hoy no tengo una relación y hoy quiero tener el cajón lleno de, pues, mi vida profesional. Y me dice, pero el tema ahí es que si no tienes ese espacio en ese cajón desde hoy trabajado, ¿cómo quieres que llegue? O en el momento en que llegue va a ser mucho más difícil. Entonces tienes que empezar a hacer esos huecos en tu vida y hacer ese balance. Y para mí fue así como esta parte de decir, sí es cierto. O sea, hoy no lo tengo, pero tengo que lograr hacer un balance para que cuando llegue esa persona yo tener esos espacios, si no va a ser muy complicado, ¿no? Entonces empecé a trabajar mucho de no soy necesaria, no soy indispensable, no tengo por qué estar a veces pues el fin de semana, si ya hicimos un compromiso. Y entonces empecé a despegarme y ahí sí me tuve que obligar. O sea, sí te podría decir que ahí tuve que decir, ok, pues si vengo, yo solía trabajar todos los sábados, pues de pronto entonces un sábado sí, un sábado no. Y ese sábado intermedio dedicar a eso que tanto me gusta, ¿no? Y entonces hoy también me tengo que obligar, o sea, te lo tengo que decir, porque el trabajo nunca se acaba. Y creo que tú y todo el mundo lo sabe, que siempre hay algo que podamos hacer. Entonces es como realmente me obligo a hacer paradas y decir, pues yo lucho por sí un desarrollo profesional, porque es algo que a mí me pasó y no me veo no trabajando, pero también quiero la parte personal. Entonces tengo que trabajar en ambas. Entonces, si soy disciplinada, si tengo bien mi plan de desarrollo y de crecimiento en la organización, en esta y en cualquiera que se dé, pues en la parte profesional también tengo que tener un plan, ¿no? Entonces sí es obligarnos a hacer estas como paradas, y lo que te decía hace un rato, el tomar ese tiempo en las cosas que nos llenan de energía, ¿no? A veces es bien complicado, porque imagínate la gran responsabilidad de una dirección de 500 personas, de desconectarte, de decir, ok, esta noche, pues no sé, esta noche va a ser de cine, esta noche va a ser de estar en la casa y relajarme, y pues entra una llamada y es una urgencia y pues se tiene que atender, ¿no? Y que la pareja también te entienda. Esa situación también es compleja, pero todo se da con comunicación. Pero sí como obligarnos, así como pues tenemos nuestros planes en la parte profesional, cómo hacemos estos espacios también para nosotros. Si es posible, es complejo, sí. A mi equipo, cuando me comparten esta parte, es que me siento saturado. Es que he dejado de hacer cosas. Siempre los hago reflexionar ¿y de quién es responsabilidad el retar esa saturación? Siempre vamos a estar saturados, siempre vamos a tener que hacer algo más, algo adicional, a menos que tengas tu propio negocio y te balancees, ¿no? Y seas tu propio jefe, ¿no? Y sepas cuándo sí, cuándo no. Pero digo, si estamos en la industria y estamos en una organización, el que entregues, eso siempre se te va a aplaudir, y el que entregues más siempre se te va a aplaudir. Creo que el gran diferencial es cómo hacemos nosotros ese mismo balance, ¿no? Hoy yo me responsabilizo totalmente de haber dejado algunas actividades que me llenan de energía y me desconectan, ¿no? O sea, no es culpa de mi jefe, no es culpa de la organización, no es culpa de mi equipo, es total mi responsabilidad, porque tengo que organizarme para poder cumplir y también hacer mi vida personal una prioridad, ¿no? Creo que esa es mi respuesta. Se tiene que trabajar, mucho se tiene que trabajar. Y personas a lo mejor con mi perfil, que soy una persona, como te digo, muy entregada, o sea, cuando hago algo me entrego con toda la pasión y dedicación, me tengo que obligar a hacer esos espacios, ¿no? Considero que parte de estos espacios tiene que ver mucho con el tema de delegar. Sí. Yo identifico algunas o las principales características de las personas que están al frente o en posiciones de liderazgo.
la parte de delegar, aprender a delegar, sí, la parte de ecuanimidad uh-huh, y esta parte también mucho de la vulnerabilidad que te encanta el concepto y que quisiera ahorita platicar un poquito de eso. Pero enfocándonos en la parte de delegar y que eso te permite también generar estos espacios que comentas, uh-huh. ¿Cómo delegas? ¿Cómo aprendiste a delegar uh-huh. en tu trayectoria o uh-huh. en tu vida personal? Uno de los grandes aprendizajes en los últimos años es pedidos como muy específicos. De pronto consideramos que la otra persona va a reaccionar o va a manejar la situación o te va a traer la solución porque tú lo tienes así como en tu mente, ¿no? Sí, o haces pedidos pero ni siquiera aclaras que es para mañana a las 8 de la mañana. Ahí te encargo eso, pero ¿para cuándo? ¿Quién sabe, no? Y entonces yo empecé a analizarme mucho sobre mis pedidos, que sean pedidos específicos y muy claros con mi equipo. Y entonces siempre regresar y dar un seguimiento a ese pedido, porque si no es como se vuelve un muy buen deseo, ¿no? O sea, también me encontraba con eso, de si no ven un tema de la rendición de cuentas, de si se hizo o no se hizo, pues de pronto pudiera parecer de, pues no le interesa porque ya no vino y me preguntó, ¿me explico? O sea, me lo pidió, pero pues no me dijo cuándo o por qué es importante. O cómo. O cómo hacerlo, exacto. Entonces, en esta parte sigo trabajando. Para mí es muy importante el tema de la claridad en el pedido. Es por qué es importante, la acción que yo espero, el cómo y para cuándo. Entonces, esa estructura también me ha ayudado. Otro de los puntos importantes es la confianza. O sea, la confianza en la persona, eso también hace toda la diferencia. O sea, cuando hay momentos en los que desgraciadamente se pierde la confianza, pues mi seguimiento obviamente es muchísimo más cercano, ¿no? Creo que ahí ese también es un gran diferencial, la confianza que manejemos como equipo de, pues si te lo pedí a las 8 de la mañana, pues es a las 8 de la mañana, pero pronto ya tú detectas a alguien del equipo que, pues hoy 8:05, 8:30, pues ya en ese momento cuando yo veo que es como muy común en esa persona, pues yo me blindo y te lo pido a las 6 de la mañana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces es como el conocer a mi equipo, pedidos específicos y de pronto también obligarme a esta delegación, porque sí soy muy metida, sí soy muy perfeccionista y entonces es obligarme a, esta es tu responsabilidad y espero que se solucione de esta manera, ¿no? Y ese es un continuo trabajar que tenemos que hacer como líderes, ¿no? Porque sí, como bien dices tú, la delegación creo que es la base para poder hacer este balanceo y también como lo platicábamos, como también no robar ese liderazgo de mi equipo ante las situaciones que se presenten en el día a día, ¿no? Claro, y esta parte de delegar la conecto mucho con el tema de ego, ¿no? Uh-huh. Porque generalmente los líderes nos queremos protagonizar, queremos resolver, queremos estar, pero bueno, hay una parte en la que vas aprendiendo, vas desarrollando ciertas herramientas, una de ellas es delegar. Uh-huh. Y entrando a esta parte del ego, ¿cómo calibras tu ego? Uh-huh. ¿Lo trabajas también? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Fíjate que con ese punto me pasó a lo mejor hasta lo contrario, de pronto el trabajar mucho en creérmela. O sea, al contrario de que se subiera ese ego, de pronto es como créetela en la posición y tal vez por mi historia, ¿no? O sea, vengo de ser practicante, vengo de ser una persona externa a la compañía como supervisora y entonces es cómo voy modificando y decir, pues esta es mi posición y creérmela en tema del liderazgo. Tal vez porque me topé a lo largo de mi carrera con ciertos liderazgos, como bien dices tú, de demasiado ego y decir, yo no me quiero convertir en eso. Okay. Entonces como que un poco de rechazo hacia la parte de creérmela de más.
y ser un líder como mayor, como más empático y más cercano a la gente de lo que venimos platicando. Pero creo que para mí ese no es un tema, más bien es esta parte de estar bien plantada, como que un poco hasta de crecer un poco mi ego, por así decirlo, pero otra vez por mi historia, ¿no? Por alejarme de ciertos patrones que veía de conducta en ciertos liderazgos que decía, eso yo no quiero convertirme en eso, ¿no? De hecho, una plática que me encantó con mi jefe actual fue, o sea, no quiero que llegues y que te pongas el saco de director y te creas director. O sea, quiero que tú hagas tu esencia como directora y pongas el parteaguas que tú quieras de tu modelo de líder, ¿no? No tienes que seguir como los cánones de lo que vienes a ser un director, ¿no? Y eso creo que me dio mucha libertad de acción, ¿no? Ok. Qué buena charla. Qué buena charla. Espero que tengamos una segunda oportunidad porque creo que hay muchas cosas que puedes seguir compartiéndonos. Claro, sin lugar a sí. dudas. La verdad es que me has regalado mucho. Te vuelvo a repetir que te admiro en lo personal, que conozco hoy un poquito más y también en lo profesional porque me ha tocado verlo. Para concluir, Ami, quisiera hacer un ejercicio contigo. Imaginarte que tienes el libro de tu vida en este momento en tus manos y estás en el último capítulo. ¿Cómo se llamaría ese capítulo? ¿Y cómo crees que estarían las últimas líneas de ese capítulo? Wow. Déjame pensar rapidito. Creo que tendría que ver, cuando hablo del final, o sea, de Ami, tendría que ser la palabra agradecimiento, definitivamente. Y también asociado a un tema de la trascendencia. O sea, como que estas dos palabras muy ligadas hacia las bendiciones que tuve en el camino, las personas que estuvieron como parte de mi evolución como ser humano. Entonces creo que el título podría ser esta parte de agradecimiento y de trascendencia como ser humano, o sea, como esta parte. Y creo que las últimas líneas tendrían que a lo mejor que estar asociadas a esta búsqueda constante que he tenido a lo largo de mi vida de mi propósito, un propósito cumplido, un propósito bien identificado, porque hoy como que sigo como que moldeando esta parte y quisiera de verdad, creo que esa es una visión así de mi final, de decir súper check en haber detectado al 100% mi propósito y haberlo cumplido en la vida, ¿no? El haber trascendido. Creo que eso serían como las últimas líneas, como ser humano, de manera general, no poniendo como una casilla, hablando de algún aspecto en específico, sino como ser humano, haber encontrado al 100%, encontré mi propósito y lo ejecuté o a la perfección, ¿no? Durante este camino. Qué genial, qué genial lo compartes y creo que cerramos también con lo que comenzamos, la parte del agradecimiento y la trascendencia, que justamente pues es el propósito o debería ser el propósito de muchos de nosotros, ¿no? A donde quiera que llegues, dejar una huella. Exacto. Y trascender, ¿no? Porque eres fuente de inspiración, me queda claro, eres una persona que es líder, eres una persona que actualmente está al frente de una de las compañías más importantes y más grandes, no solo en México, sino también en el mundo.
Te agradezco el espacio, Ami. La verdad es que estábamos ahorita platicando, se nos pasó el tiempo muy rápido. Quiero que haya una segunda oportunidad, claro, si así lo permiten los tiempos y las agendas. Claro. Y, por favor, concluye, regálanos lo que tú quieras compartirnos. Si quieres tus redes sociales, adelante. ¿Con qué quieres cerrar, Ami? No, digo, agradecer este espacio. Platicaba ahorita fuera de grabación contigo y que ese era como el primer podcast que me tocaba. Pero realmente en los últimos, que serán 2-3 años, he estado compartiendo como mucho mi historia. Platicarles que sí siento una gran responsabilidad el no solo compartir la historia solo por compartirla, sino para que más personas, más compañeros vean que realmente es posible. No solo género, hablando de manera general, creo que lo que yo pueda transmitir, lo que yo pueda compartir y que sume, eso para mí hace la gran diferencia. Los últimos años he estado tratando de seguir trabajando mucho el tema de gente, aprender, nutrirme, pero también como todo lo que he aprendido en el camino, que a veces a través del error, a veces a través de caídas, pues también transmitirlo con mis equipos y con mis amigos de manera general. Entonces, esa gran responsabilidad está obviamente en mí. Entonces, muchísimas gracias, porque al final creo que este es parte de ello, de esta comunicación que considero es una responsabilidad que hoy tengo de poder transmitir y que la verdad es que me encanta. Coincido que se nos fue muy rápido el tiempo y claro que sí acepto venir por acá y charlar de más temas. Y bueno, mis redes sociales me encuentran como Tibisay Solano, que es mi segundo nombre y el apellido de mi madre. Y bueno, ahí está ligado también mi Instagram de fotografía, que también ahí le dedico un espacio. Y prácticamente, porque Facebook no tengo, prácticamente sí, así me encuentran. Es tu red social. Es mi red social. Genial. No, súper bien. Y los invito a que se den esa vuelta en el perfil de sus fotografías. Tiene fotografías geniales, también tiene dibujos muy geniales. Y Ami, muchísimas gracias. Fue un gusto compartir contigo micrófono, contigo cámara. Gracias. Y gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Ami. Gracias.